Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros hoy para contaros un libro que ha publicado Cátedra que me resulta muy interesante, que se llama De Fuentidueña del Tajo, provincia de Segovia. Aquí tenemos al amigo a Manhattan. Cuenta la historia de varios investigadores que el ábside de hace 800 años, en el año 1958, en pleno franquismo, salió piedra a piedra para Manhattan. No hay ninguna ilegalidad por parte de los americanos, pero sí se reprocha que fueron cambiados por unos... en Soria hay una ermita que se llama de San Baudelio, que es... Os tengo que hablar de ella. Ya he hablado, pero os hablaré más porque yo fui a Soria y no esperaba nada de una casita que había en una estepa con un frío que pela. Y cuando llegué allí, de pronto me encontré con elefantes, con palmeras, me encontré con Oriente, no me lo podía creer. Y es de una belleza increíble. Es una ermita que hay paleorrománica, anterior al románico, bueno, y que estaría hecha porque la gente que trabajaba, pues no necesariamente eran ni cristianos, podían ser simplemente gente que sabía esculpir, era un grupo, y estos, pues por lo visto, eran orientales o serían musulmanes, vete a saber, no sabemos ni quién era. Y esculpieron una preciosidad. Bueno, pues ese San Baudelio, finales del 19 y principio del 20, pues vino un señor y lo compró. Arrancó de las paredes la pintura mural y se la llevó. Gente no quería, pero era legal porque no había ninguna ley que lo prohibiera. Entonces fue una cosa tristísima, porque en Baudelio hay una. En el caso de Fuentidueña, pues de ese ábside, hay más iglesias románicas. Esta es una pasada de bonita, de 800 años, ¿no? Entonces lo que hicieron las autoridades en la época de Franco fue cambiar este ábside, que es una maravilla de bonito, de un pueblito que es muy bonito también, en Segovia, por trozos del frontis de San Baudelio que estaban en venta, lo hubiera podido comprar el Estado. Estamos hablando del año 58, no estamos hablando de hace 100 años ni 200 años. Estamos hablando cuando España ya tenía capacidad económica para haber evitado todo esto. Pero hubo dinero que circuló bajo mano y los del pueblo, pues aunque no querían, se quedaron mirando el tendido, allí viendo cómo les desmontaban las cosas y se las llevaban. No son los malos de la película, ¿eh? No son los malos de las películas, porque esto fue el malo de la película, el responsable, que era el que nos gobernaba, que estas cosas se hacían, y además todo esto dependía del arzobispado, que fue quien dio, en fin, les pasaron unos cheques y unas cositas, y aquí no pasa nada, porque como España tiene tanta historia y tiene tanto de todo, está cuidadísimo, todo hay que decirlo, está cuidadísimo, restauradísimo a la temperatura de ese pueblo, que es más bien fresquito. O sea, quiero deciros que no puede estar más mantenido, pero evidentemente los del pueblo dicen que nunca verán más su ábside y que se firmó un contrato que era como una cesión, un contrato que era un poco impreciso, que era como una cesión indefinida, que significa que nunca lo devolverán. Y si lo devolvieran, dicen estos profesores de universidad, si lo devolvieran, nosotros le tendríamos que dar los frescos de San Maudelio, que son costosísimos. En fin, una chapuza. Lo que se critica es la chapuza, no se critica ni a Estados Unidos ni nada, sino la chapuza que hicieron las autoridades de aquí. Sencillamente, estamos hablando de no hace tanto. ¿Eh? Bueno, la historia de cómo se llevan de España un monumento nacional piedra a piedra es la historia de este libro que os estoy contando, que ha salido en cátedra. Entonces, dos expertos en patrimonio muy reconocidos, reconstruyen poco a poco a lo largo del libro con documentos inéditos cómo se gesta. Mirad, antes de seguir, voy a acabar esto, cómo se gesta el traslado del ábside segoviano a Estados Unidos en pleno franquismo en el año 58, tocando ya los 60. Dice: celebramos esta tarde un acontecimiento cultural único. Por primera vez en la historia, una gran nación ha permitido que uno de sus monumentos nacionales, un ábside románico íntegro, construido hace 800 años, preciosísimo, he puesto las fotografías en el blog. Construido hace 800 años por los piadosos artesanos de Fuentidueña del Tajo, se ha transportado a través del Atlántico como préstamo gratuito y generoso al pueblo de Estados Unidos. En mi tierra hay que está en la Hispanic Society en Nueva York. Esa se compró también, totalmente legal, ¿eh? O sea, se fue a los dueños de un patio renacentista, que solamente hay uno en toda España, porque ábside renacentista hay muchos, pero el patio renacentista de los Vélez,
pues se lo vendieron por 80.000 pesetas a un anticuario francés a principios del siglo XX. Este a su vez se lo vendió al de la Hispanic Society, equipa, y allá Gloria. Y ahí está. Entonces el gobierno español en la época de Felipe González intentó varias veces darle una iglesia románica, que yo comprendo que a cada uno le duele lo suyo. O sea, iglesias románicas tenemos muchas, no todas iguales, ni todas igual de bonitas, ¿eh? Esta tiene un ábside que es espectacular. Bueno, pero se le ofreció cosas a cambio de ese patio y dijeron, lo que se da no se quita, que te sale una pepita del tamaño de un melón. Y ahí sigue en Nueva York el patio de los Vélez, renacentista, que solamente hay uno en toda España. Bueno, había, ya ni siquiera hay. Bueno, como se estaba diciendo con esta palabra, el presidente del Met, del Metropolitan, el Metropolitan Museum of Art of New York, el Met, Roland Redmond, inauguraba en 1961. Es muy curioso porque había una señora que trabajaba española allí y dijo que, claro, que los americanos por lo menos lo iban a restaurar y a tenerlo en condiciones, que se estaba cayendo. Eso también es un argumento que a mí me enfada, ¿no? Hay que dejarle a cada uno lo suyo, no sé cómo decir, que se le rompa, que no se le rompa es suyo y punto. Pero bueno, ese argumento casi empeora en vez de mejorar. La verdad es que lo tienen muy cuidadito, pero pertenecía a otro sitio. El director del Met inaugura en 1961 la reconstrucción del ábside de San Martín de Fuentidueña, del Tajo, que había viajado de locos, ¿eh? Le pusieron un número a cada piedra, desde Segovia hasta de Poitiers, que es la sección de arte medieval del museo. El Met, con razón están al Met, siempre lo están agrandando. El Met tenía razones para felicitarse. El conjunto románico llevaba 30 años en su punto de mira y por fin había logrado lo que se antojaba imposible, que era un monumento. Hoy día son bastante tajantes con la salida de monumentos, así todos se sacan, ¿eh? Porque los precios, en el caso de las cosas arquitectónicas es más difícil, pero en el caso, por ejemplo, de las pinturas que están prohibidas también, se sacan porque fuera de España, en ventas privadas, alcanzan a lo mejor el triple de lo que se puede sacar aquí en España. Entonces la gente se arriesga, o bien en yates, cosas así, que es más difícil que te controlen que en una maleta. Bueno, esto era un monumento nacional, así se había declarado en 1931. No debía salir de España. Esto es algo inconcebible, dice el catedrático de Historia de Arquitectura José Miguel Merino de Cáceres, que es uno de los que escriben este libro, dice. Y sin embargo, se llevó a cabo con total naturalidad, con la aquiescencia del régimen de Franco y de la Real Academia de Bellas Artes y de San Fernando y de la Real Academia de Historia, y así como de representantes nobles, o sea, gente destacada de las élites culturales. Aquí no pasa nada, tenemos muchas. Del momento, como se ha documentado en el libro, como documenta este Merino y María José Martínez, que son profesoras de historia, o sea, catedráticos de arquitectura y profesores de historia del arte de la Universidad de Valladolid, en su libro de Fuentidueña, Manhattan, editado por Cátedra, como he dicho. Estoy haciendo publicidad gratis. Este despojo consentido, dicen ellos, como prefieren denominarlo. Mirad, es un pueblito, pero eras de ellos. No sé cómo decir, lo nuestro no se debe tocar, como prefieren denominarlos. Seguramente las autoridades políticas fueron las que por hacer una gracia regalaron algo que no era suyo. Y entonces lo denominan así los autores de esta investigación, que es un libro bastante bien, ante lo que consideran un aviso del término expolio. Se vendió en 1958. O sea, los otros no hicieron nada, los americanos no hicieron nada. Los americanos se lo vendieron y lo compraron. Y entonces, claro, como no políticamente decir lo hemos vendido feo, pues hicieron un contrato como una cesión temporal indefinida, como una cosa un poco rara. Aunque una cesión temporal, pero por tiempo indefinido. ¿Qué es una cesión temporal por tiempo indefinido? Si es temporal, tiene un final, y si es indefinido, no tiene final. Y fue aceptada por las autoridades españolas a cambio de 6 pinturas murales que estaban en venta de San Baudelio, que habían sido arrancadas y que estaban allí. San Baudelio de Berlanga, que os voy a hablar solamente un día porque a mí me dejó impactada. Fui hace, no sé, pues como 6 o 7 años, no me acuerdo, una cosa así, o 5 años, no me acuerdo, eran las edades del hombre, y esto me pareció una preciosidad. Soria me gustó, digo yo, parezco Machado.
Antonio Machado, hace un frío, yo vivía en Benidorm y me fui vestida de verano y me fui comprando ropa por el camino, me iba muriendo de frío, a lo mejor era septiembre, octubre. Pero sin embargo, cuando llegué, la gente tan dulce, tan educada, el sitio tan bonito, todo distinto, como yo soy mediterránea y somos un poco piratas, no sé, y después Castilla es tan educada, tan distinta a nosotros. Y San Baudelio me dejó así, con la boca abierta, dije yo, ¿cómo un sitio tan maravilloso, tan mágico? He tardado tanto en conocerlo. Y desde entonces, cada vez que leo algo de San Baudelio, voy corriendo a mirar, a ver qué dice, porque me pareció, de verdad, que he perdido la capacidad de sorpresa con los años y cuando algo me sorprende mucho lo valoro. Bueno, San Baudelio de Berlanga, Soria, que lo cambiaron el ábside por varios trozos de pared que arrancaron tiempo antes, que hoy se exhiben en el Museo del Prado. O sea, San Baudelio le falta los frescos que arrancaron las paredes, para que veáis qué país de disparate vivimos. Así se difundió la noticia en los periódicos de la época que destacaron en titulares la llegada de las pinturas, relegando a un segundo plano la salida que estaba, y pone el periódico, en ruinas y en muy mal estado. Sin mencionar que se trataba de un monumento histórico-artístico nacional. Se midió al milímetro la información para que la gente no supiera más de la cuenta. El periódico, la información manipula la dirección que queramos, por eso son tan poderosos. Bueno, la resolución no se publicó en el Boletín Oficial del Estado y no se dio a conocer hasta que las 893 cajas de las 3.396 sillares y piezas que transportó el carguero Monte Navajo llegaron a Nueva York. Entonces se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, para que veáis la fechoría. Los investigadores, autores en 2012 de la destrucción del patrimonio artístico español, que son V.R. Hearst, el gran acaparador, cátedra también, han descubierto en cartas y documentos inéditos que el Metropolitan trató de escribir ese ábside tan maravilloso de Fuentidueña del Tajo en los años 30 y retomó su iniciativa tras el paréntesis obligado por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Le tenía el ojo echado porque es muy bonito. El director del Closet, James Raringer, fue miembro del Monuments Man y vio en los años 50 el momento oportuno para hacerse con esa construcción tan increíble, tan monumental que anhelaba. Que la dictadura franquista estaba intentando salir del aislamiento al que le habían condenado, el bloqueo económico por genocidio, y entonces pues al haber una guerra fría le colocaron bases, y entonces pasó de país fascista a país conservador. Entonces claro, entonces supuso embajadas abiertas, supuso créditos internacionales, planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces pues hizo este regalo en plan de intentaba salir de ese aislamiento y se vivía un nuevo clima de relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos que se plasman en los pactos de Madrid en 1953. Entonces lo que hace es que se crea un nuevo gobierno con los nuevos cachorros que son Pío Cabanillas, Fraga, el de Democracia Cristiana, que era Ruiz Jiménez, que son gente muy preparada intelectualmente y son más soft, son más blanditos, más gente que no es tan conservadora, sería la palabra, y más jóvenes también, que hablan inglés, hablan francés, muchos de ellos tienen formación diplomática, etcétera. Se vende, o sea, la dictadura vende una cara al extranjero menos fea. Y entonces se abre, al haber más progreso económico, se abre un poquito la mano con los coleccionistas, marchantes norteamericanos, según los investigadores. Bueno, utilizaron el patrimonio como una pieza más en el tablero de las relaciones diplomáticas internacionales. No son ni los primeros ni los últimos que lo hacen, porque siempre que estoy viendo, se llevan a Rusia no sé cuántas, bueno, ahora no con el tema de Ucrania, pero se llevan no sé cuántas obras del Prado. Y yo que he estado en restauración, se echaban las manos a la cabeza, porque mirad, las vibraciones, por muy buena que sea el Climatic Box, la caja que la hacen ingenieros, para que tenga la misma temperatura, para que amortigüe los golpes, pues son aviones con aterrizajes, despegues, vibraciones, cambio de temperaturas, cambio de humedad. Supone un estrés para obras de a lo mejor 500, 700 años horroroso. Los conservadores se echan la mano a la cabeza, pero sin embargo los políticos pues tienen una ligereza muy grande para decir, venga,
vamos a mandar, yo qué sé, Velázquez a no sé dónde, porque así estrechamos nuestras relaciones comerciales, etcétera, etcétera, y ya está. Velázquez da igual que se descascarille, que se desgracie. Bueno, entonces el señor este que ha escrito el libro dice que le recuerda Bienvenido Mr. Marshall. ¿Os acordáis de la película? Bueno, no, que yo soy más mayor, que se visten todo, un pueblo entero van a pasar los americanos y entonces están dando el plan Marshall a toda Europa. No, nosotros no nos lo dieron porque estaba habiendo un genocidio contra la población civil desarmada, tal, tal. Pero los del pueblo, como dice que los americanos son ricos y dan dinero, pues se visten todos de gitanos y cantan. Y entonces pues pasan, entonces canta americano, cha, 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 porque pensaban que los americanos eran riquísimos y iban dejando dinero por donde iban pasando, bueno, ahí que para qué. Ataban los perros con longaniza, bueno, y estaba aquí el país canino. Y entonces pues se visten de gitanos, se visten así con la guitarra y tal, y entonces pasan unos coches despampanantes a toda velocidad, y entonces ellos cantando, 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 y los americanos que no se paran. Bueno, pues ha ido, porque ellos decían que era Mr. Marshall, como era el plan Marshall, que iba a venir Mr. Marshall al pueblo y que lo iban a recibir todos cantando, bailando, tocando, para que les dieran dinero, pobrecillos. Entonces pasan los coches por una carretera de polvo y entonces la película, en blanco y negro, yo creo que en España la conocemos todos, casi todos, por lo menos de una generación, se quedan como, después de cantar, pues se quedan tosiendo. Han pasado los coches de los americanos, Mr. Marshall ha pasado y no se ha acordado de su pueblo, porque son unos gitanillos por ahí perdidos en el mapa que ni existe. Bueno, pues dicen que esto era como bienvenido Mr. Marshall, como una especie de servilismo ante el poderoso, que también refleja la sociedad española en aquellos años. Villar de los Ríos podría haber sido Fuentidueña perfectamente. Bueno, Merino y Martínez, que son los que han escrito el libro, han documentado totalmente el proceso que cristalizó en la salida, la exportación del ábside de hace 800 años, desde los contactos con el anticuario, es que así se hacen las cosas, la investigación siempre con rigor, desde el anticuario Raimundo Ruiz para negociar la compra con el obispado, para suavizar el sí, pues le soltó un taloncillo el obispado de Segovia y el ayuntamiento de Fuentidueña, y todos contentísimos, le importaba tres cominos el ábside porque estaba el personal así. 1958. Hasta las comunicaciones con Rorimer, con la embajada estadounidense en Madrid, con varios ministros. La idea del intercambio llegó muy a posteriori, como una salida de emergencia, dice la historiadora. De hecho, porque está el catedrático de arquitectura y la historiadora, no me salía. De hecho, el Metropolitan adquirió las pinturas. El Metropolitan las adquirió legalmente, o sea, no hay nada que decirle. Las pinturas de San Baudelio cuando el trato obtuvo el visto bueno para enviarlas a España. Dice, estaban en el mercado. Si España, dice el arquitecto, si España hubiera querido, las podría haber comprado sin desprenderse de nada. Dice el arquitecto Martínez, el catedrático. Después el Metropolitan, lo que pasa es que fueron como dándole forma. Conseguiría otras del mismo conjunto soriano por parte de los mismos vendedores como donación, las que ahora se exhiben también en The Clayster. Para poder autorizar la salida del ábside, de acuerdo, tenían que ser respaldados por las Reales Academias, donde las Reales Academias dijeron lo que dijera el poder, sí, ellos decían más sí todavía. Fueron muy tenso, según averiguó las investigaciones. Sin embargo, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la decisión se tomó por mayoría y por unanimidad de los 28 académicos. Mirar, estábamos en una dictadura, la gente no podía arriesgarse a otra cosa, no los critico, que asistieron, o sea, les dijeron a todos sí o sí, y dijeron pues sí, por unanimidad. 19 votaron, pero 7 en contra y hubo 2 abstenciones, ni fueron. Yo lo entiendo también, yo no hubiera ido. Porque si me obligan a votar una cosa, pues ya está, pues no voy. Hubo además una voz crítica, que era la de César Corti Botti, que emitió un voto particular en el que dejó constancia de que se trataba de una venta encubierta y forzada, porque había habido pagos disfrazados de donaciones, como 800.000 euros al obispado y 250.000 ayuntamientos de Fuentidueña, para que todo el mundo pusiera las cosas fáciles. Eso era calderilla. También Leopoldo Torres Balbás votó en contra en la Real Academia de Historia. Hombre, hubo voces críticas,
qué menos. En una carta que remitió a un compañero explicó que después de haber luchado por la conservación del monumento, de los monumentos españoles y de haber protestado por la emigración de otros Estados Unidos, asentir al traslado de la iglesia fuentideño hubiera sido renegar de toda su vida. Pobrecillo. Es lo que pasa en estos momentos. A los países, hay determinados países que están, cuando eres pobre, pues estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Ahora, China misma dice que está en riesgo, Colombia dice, montones de países dicen que están en riesgo de que sus obras de arte desaparezcan. Bueno, un viaje de ida a Manhattan con un billete de vuelta, que es muy difícil, por no decir imposible. ¿Existiría alguna posibilidad de que el ábside de Fuentidueña del Tajo volviera? Pues ellos contestan, ninguna, porque está convencida de que es muy difícil de retrotraer. Ella dice, con el catedrático María José Martínez, la coautora de la obra que ha sido, dice, lo veo muy difícil porque la situación es compleja. Hicieron un contrato que era como ambiguo, o sea, un préstamo temporal pero indefinido. ¿Cómo es temporal e indefinido? La historiadora del arte lo que pasa es que recuerda que como el acuerdo figuró como una cesión por temporal indefinida, o sea, dos cosas que son antitéticas, sigue formando parte del catálogo de monumentos nacionales de España, aunque ya no esté aquí, esté en Manhattan, dice, gestionado por el Metropolitan, que trata de cuidar unas condiciones ambientales que son muy diferentes a las que tenía en su emplazamiento original. Está muy bien tratado, ¿eh? No hay otro bien de esta categoría en esta situación jurídica tan extraña. Y si se solicitara su vuelta, las pinturas de San Baudelio que están en el Prado tendrían que salir hacia Estados Unidos. Todo una cosa muy retorcida. Después, Luis Felipe de Peñalosa, que es el presidente del Comité Provincial de Monumentos de Segovia y tío de José Miguel Merino, se opuso enérgicamente, aquí está son una provincita como la mía, a esta operación de la que los miembros de la corporación que representaba no fueron informados. Si es que donde no hay harina todo es mohina. El libro recoge, ya me están llamando. El libro lo que pasa es que recoge cartas en donde se criticó en su momento con dureza la salida del monumento y las posturas de las Reales Academias que fueron muy permisivas. Dice Martínez, las voces críticas dormían en los archivos, se silenciaron, todo se silenció. En el apoyo de la Real Academia y de la Real Academia de Historia, o sea, de la Real Academia de San Fernando y la de Historia, pesaron los informes favorables de Francisco Javier Sánchez Cantón, que era subdirector del Museo del Prado, y sobre todo el arqueólogo e historiador Manuel Gómez Moreno, una autoridad en la época que era con un talón de Aquiles que su hija Carmen. Dios mío, me están llamando. Bueno, en el libro me parece que trabajaba en el Met, en el Metropolitan. En el libro se publican cartas de la joven después de conocer al ya director de la Metropolitan de que éste le ofreciera empleo en el museo, a la hija del que permite que se vaya esto. También la misiva de Rarimer, con formas muy elegantes y educadas, en las que Gómez Moreno, en este sentido, dice Merino, hemos podido documentar una sospecha que estaba en el aire. Dice, no se sabía que don Manuel Gómez Moreno era quien había alentado el traslado porque favoreció a su hija. Gómez Moreno, que fue después la encargada del traslado del ábside que desarrolló su carrera profesional en el Metropolitan, argumentó entonces, como tantos otros, que el monumento, si no se lo llevaban al Metropolitan, acabaría por desaparecer, mientras que en Estados Unidos recibiría la atención que merecía. Dice Martínez, siempre salía a relucir esta tesis, pero quién sabe, el monasterio de Santa María la Real en Águila del Campo, Palencia, era una ruina y hoy es el instituto y sede de la Fundación Santa María la Real y está precioso, centro de estudios románicos. Para que veáis cómo son las cosas. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.